a la palabra de Dios. Quiero pedir el libro de los Levíticos. Vamos a Levítico, capítulo 27. Versículos del 1 hasta el 3. Cuando lo tenga, me da un amén. Nos vamos poniendo de pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Es el último capítulo del libro de los Levíticos. Es el libro que trata acerca de los descendientes de Leví, los encargados de las cosas sagradas, los encargados del templo. ¿Lo tenemos? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos del 27, del 1 hasta el 4. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 hasta 60 años, lo estimarás en 50 siclos de plata según el ciclo del santuario. Y si fuera mujer, la estimarás en 30 ciclos. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, una vez más, porque nos has dado la oportunidad de estar en tu iglesia. Te pedimos que bendigas tu palabra. Te pedimos que seas tú quien nos hable en esta mañana. Espíritu Santo, toma posesión completa de este siervo y que seas tú, Espíritu Santo, el que traiga la palabra, que no sea el hombre. Más danos la habilidad, Padre, de predicar con denuedo tu palabra. Pon tus palabras dentro de mí, Señor, para que seas tú el que hable. Bendice a cada uno de los hermanos congregados acá. Bendice a los hermanos que nos ven a través del internet y bendice este culto de principio a fin. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Ay, si me mira un poco lento, hermano, es porque ahorita estoy en ese ciclo en el cual a veces no me siento bien. Pero vamos a tratar de predicar en el nombre del Señor. Muy bien. Hemos querido tratar este tema como lo anunciamos el jueves pasado, hermanos, porque tantas corrientes nuevas que hay hoy en día que quieren tergiversar el Evangelio del Señor. Y nosotros, hermanos, como cristianos debemos estar muy seguros de lo que hemos creído, porque me he fijado en muchos hermanos que viene una nueva corriente y ahí van todos detrás de la corriente. Queremos que en esta iglesia no sea así en lo absoluto. Recuerdo cuando salió la película El Código Da Vinci. Hermano, y es verdad que esto, porque en la película del Código Da Vinci dice esas cosas. Pero hermano,
¿Y en qué hemos creído? Viene alguna nueva corriente y ya estamos preguntando si eso es verdad o no es verdad. Y han habido, hermanos, durante todo el tiempo, desde la venida del Señor Jesús, que muchos han querido tergiversar el Evangelio de Jesucristo. Muchos, y sabemos de dónde proviene eso, hermanos, proviene de Satanás. Y quizás por predicar tanto la verdad y en contra, quizás tenemos ese ataque del enemigo, pero sabe, mayor es Jesucristo que está dentro de nosotros que aquel que anda afuera como gato rugiendo. Pero queremos predicarle la verdad durante mucho tiempo, o desde los tiempos de Jesucristo, repito, han habido hombres que han querido tergiversar la palabra de Dios con propósitos diferentes. Han habido corrientes que no solo han querido tergiversarlo, sino que destruir el Evangelio de Jesucristo. Han habido movimientos que han obligado a la gente a quemar todas sus Biblias, a perseguir a aquel que tiene Biblias. En los países comunistas hoy ya no tanto, pero al principio si tenía una Biblia en su casa era un delito terrible. Y esto se ha practicado, sabemos de dónde viene. Y poniendo el enemigo esas corrientes y tendencias, y yo quiero decirle esto, hermano, a todos aquellos que usan la tecnología, a todos aquellos, y yo sé que la mayoría de los que están acá usan Facebook. Amén. Y quiero decirle, hermanos, que es muy peligroso esa red social. Peligroso ¿en qué forma? Por las cosas que escriben, por las tendencias que quieren crear, pero hay mucha gente que cree más en Facebook que en la Biblia. Y ven ahí una milla, oíste, mira esto, que el código Da Vinci dice esto y ¿cómo hacemos? Si el código Da Vinci dice esto y aquí dice otra cosa, ya tenemos un conflicto. Pero hermano, ¿y entonces en qué hemos creído? ¿Hemos creído en la palabra de Dios o en cualquier otra cosa que pueda influenciarnos? Hermano, eso es si usted deja influenciarse por esa red social porque es la más grande. Ya perdió, hermano. Ya perdió porque ahí anda insolentando, hermanos, a la rebeldía, a la soberbia. Tú eres libre, haz lo que quieras. Si te gusta, hazlo. No permitas que nadie te mande ni te diga nada. ¿Sabe qué quiere decir? Lo que quiere decir es no permitas que ese que le dicen Dios te esté poniendo reglas. ¿Cómo podemos ver la lucha, hermanos, entre Satanás y Dios? Porque Él ha venido para matar, Él ha venido para hurtar, ha venido con el propósito de destruir las obras de Dios. Pero en esta iglesia, hermanos, no tenga ignorancia a la verdad de Jesucristo. Y se la vamos a predicar a causa de toda consecuencia. Ya en los Estados Unidos, cuando se predica acerca de esa LGTB, o uno habla lo que dice Dios acerca de los homosexuales, ya lo quieren llevar preso en Estados Unidos, porque esa es discriminación. Y dice la ley que no debe discriminar, así es que no puede hablar nada que va en contra de los homosexuales. Pero te voy a decir una cosa,
y lo voy a repetir y siempre lo voy a decir, todos los conceptos vertidos en este libro son responsabilidad de aquel que lo escribió, y ese se llama Dios. Y si tiene alguna queja, vaya a reclamar allá, no me esté viendo a mí. Son responsabilidad de aquel que los escribió, no de este sujeto. Y vamos a predicar la verdad siempre y por siempre. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la verdad los hará libres. Los hará libres del Facebook, los hará libres de las corrientes, de todas las intenciones de Satanás de moverlo de su fe, de lo que ha creído, en qué basa lo que usted ha creído. Le he dicho, a lo largo de la historia han surgido muchas tendencias, muchas corrientes, y desde los principios allá en el Evangelio de Juan nos habla acerca cuando dice, salieron de nosotros, de la iglesia, pero no eran de nosotros, dice, porque si hubieran sido de nosotros no se hubieran ido. ¿Y sabe de quién habla? Habla de la corriente gnóstica. Porque ya estaban los gnósticos y tenían ese problema de querer fusionar el gnosticismo con el cristianismo. Eso no se puede mezclar con nada. El cristianismo es el evangelio puro de nuestro Señor. No se puede unir ni aliar absolutamente para nada. En los tiempos modernos que tenemos, el evangelio de la prosperidad, y quiero que me entienda, no es que el deseo honesto de tener una mejor calidad de vida, porque no es de eso de lo que está hablando. El evangelio de la prosperidad es otra la idea. ¿Sabe cuál es la idea? Que lo más importante sea el bienestar en la tierra, dejando de lado lo que es el reino de los cielos. Y nunca se olvide ni se separe que lo más importante para Dios es su relación en el reino de los cielos. Y se está cambiando con esa teología o el evangelio de la prosperidad, hermano, para que a usted le interese más lo terrenal. Lo terrenal. ¿Y sabe cuál es lo peor, hermano? Dios me ha dicho que vas a tener un carro nuevo. Pero tú tienes que decirle el año y el color del que lo quieres. Ah, aleluya, dice, lo quiero rojito y año 2019. ¿Y sabe cuál es lo peor? Que nunca tiene nada de lo que le está prometiendo el sujeto. Amén. Y ha llegado a tal punto, hermanos, de que como ese falso evangelio no da el resultado que esperan, lo que hacen decir es, no, el evangelio no sirve, ese Dios es mentiroso, me retiro y me aparto. Pues qué error más grave, mi hermano. ¿Por qué? Porque hay muchos que siguen estas tendencias. Salió se recuerda aquel José Luis Miranda que decía que era Jesucristo. ¿Se recuerda? Ese era una tendencia fuerte que dentro de los mismos cristianos en las iglesias, algunos se ponían a pensar, ¿será? ¿No será? Que muchos de muchas iglesias se salieron para unirse a la Creciendo en Gracia, que era la iglesia de este hombre, diciendo, yo soy Jesucristo. Qué hombre más tarado. Si dice Jesucristo que cuando Él venga, todo ojo le verá, que se oirá como el trueno desde el oriente hasta el occidente. Y nos habla de todo lo que conlleva la segunda venida del Señor. Y si era Jesucristo, era inmortal. ¿Y qué pasó? El Señor se murió. Ya no está más. ¿Y qué se hizo? Ahí se lo están comiendo los gusanos.
su cadáver y su alma, ¿dónde estará? Ya puede imaginarse usted. Pero engañó a muchas personas, un movimiento internacional con miles y miles de personas. Pero ¿cómo puedes creer eso? Que un sujeto loco venga a decir que es Jesucristo y ponerte en duda lo que has creído. No, mi hermano, no. Está el Evangelio, hermano, y no he venido a hablar en mal de otras denominaciones, pero está el Evangelio de los adventistas. Que usted puede ser salvo y tratan de no ponerlo de esa manera, pero es por las obras. Si usted no guarda el sábado, usted está condenado. Todos, hermanos, estamos condenados todos nosotros. Si no guarda el sábado, entonces ya no es por la fe, no es por gracia, sino es por las obras de la ley. Pero ok, digamos que es por las obras de la ley. Pregúntele a un adventista si ya se circuncidó. Ah, no, que va a andar haciendo eso. Si te vas a basar por la ley, pues vámonos por la ley. Y dice que si, la palabra de Dios dice que si quebranta uno de los mandamientos de la ley, los quebraste todos. ¿Se irá a circuncidar? No, de ninguna manera, si eso es terrible. ¿Y entonces qué estamos haciendo? O eso no es, pero te dice, y mucho cuidado, porque las predicaciones adventistas son preciosas, hermosas, siempre y cuando no quieren arrastrarlo hasta que si tú no guardas el sábado no puedes ser salvo. Y te voy a decir, todos los que estamos acá no guardamos el sábado, pero somos salvos por la gracia de Cristo, por el sacrificio de Cristo. El Señor Jesús, cuando andaba en su ministerio, y sabe, yo leyéndolo y profundizando, creo que por molestar lo hacía, trabajaba los días sábado, los días de reposo, y le reclamaban los fariseos: mira, ¿y cómo que tus discípulos trabajan hoy en día de reposo? Es que mira, le dicen, el hombre no se creó por causa del día de reposo, sino el día de reposo se creó por causa de el hombre. Te enojas, le dice el Señor Jesús, porque he hecho un milagro de sanación en día domingo. Mira, si a vos si te va tu yegua, tu caballo en un barranco en el día de reposo, la vas a sacar. No la vas a dejar que se muera, ¿verdad? Pues, ¿cuánto más vale una persona? Y ahí andaba todos los días de reposo. Pero ¿sabe cuál era la idea del Señor? Era irlos acostumbrando que un día será, porque el evangelio, hermanos, el cristianismo es contrario a la ley de Moisés, acostumbrándonos a que ahora, como ya no es por las obras de la ley, sino por la gracia, ahora nos congregamos el día del Señor, cuando el Señor empezó a hacer todas las cosas en día domingo. ¿Cuál es? El primer día de la semana se recogían las ofrendas, el primer día de la semana hacían las santas cenas y todo lo hacían el primer día de la semana, contrario al día de reposo. Así es que ya vamos a llegar al punto, ténganme paciencia. Por último, o por penúltimo, apareció la corriente de un nuevo evangelio, los mormones. Dicen los mormones, y esta parte bien
peligroso, hermano, que no va a llegar uno de estos ahí, porque antes las chicas donde llegaba el gringo le abrían la puerta y, ay, cómo no me voy a hacer mormón en que sea cristiano, ¿no? Me miraban el chele alto, ojos azules, no importa, dejemos a Cristo y sigamos a esto, decía. Después de hacer todo un manifiesto, los mormones dicen, termina con esto, y declaramos con palabras solemnes que un ángel de Dios bajó del cielo y que trajo y puso las planchas, ese es el evangelio de ellos, ante nuestros ojos. Quiero que vaya un momento al libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas, hermanos. Pero léalo, muévase, no. Vamos a conocer la verdad, mis hermanos. No quiero que después vayan a andar diciendo que... Libro de Gálatas, Nuevo Testamento. Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios. Después de Segunda de Corintios lo puede encontrar. Cuando lo tenga me da un amén. Capítulo 1, versículo del 6 hasta el 9. Cuando lo tengan todos, un amén. Le voy a leer antes, présteme atención, antes de leer esta parte, le quiero leer lo que dicen otra vez los mormones. Y dice, y declaramos con palabras solemnes que un ángel del cielo o de Dios, un ángel de Dios bajó del cielo y que trajo y puso las planchas del nuevo evangelio ante nuestros ojos. Vaya, mire qué es lo que dice Gálatas. Del capítulo 1, versículo 6, cuando les pega una tremenda regañada el apóstol Pablo a estos que ya habían sido influenciados por otras corrientes. ¿Lo tenemos? Versículo 6. Estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto ustedes se hayan alejado de el que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no es que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Pero si aún nosotros, oiga esta parte, o un ángel del cielo les anuncie otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea este maldecido por Dios. Dice el 8, vamos a hacerle énfasis, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncie otro evangelio. Y mire cómo dice el libro de Mormón, y declaramos con palabras solemnes que un ángel de Dios bajó del cielo para darnos un evangelio diferente. Hermano, y hay mucha gente que se han salido hasta del cristianismo para pasarse a esta iglesia. Mucho cuidado, mis hermanos. Mucho cuidado. La palabra de Dios es bien clara. No hay otro evangelio del cual nosotros podemos agarrarnos. ¿Cuál es el evangelio verdadero? Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo vino a perdonar nuestros pecados. Jesucristo vino para anotar nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. Nos vino a abrir el camino directo al reino de los cielos. Y dice que todo aquel que le reciba se le da la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Y todo lo que estamos acá lo hemos recibido. Amén, hermanos. Amén. Ese es el evangelio. Vamos a seguir hablando un poquito más del evangelio adelante. Pero, hermano pastor, ¿qué tiene que ver eso con lo que leímos al inicio? Habló Jehová a Moisés diciendo, es esto, hermano.
que la última tendencia que ha aparecido por ahí, y 3 hermanos, no es que crean en la otra, sino que me han dicho, mire lo que ha salido. Es una tendencia y es peligrosísimo, porque si pregunta es que es una nueva corriente que se llama 30 monedas de plata, pero el nombre es el nombre oculto, el nombre real es cristoesunamujer.com. Cristo es una mujer, dice. ¿Basado en qué? Leamos Levítico 27, 1-10. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario. Y si es mujer, dice, la estimarás en 30 ciclos de plata. ¿Cuánto pagaron por Jesús? ¿Cuánto le pagaron los sacerdotes a Judas por Jesús? 30 monedas. Y dice, y entonces si la ley de Moisés dice que son 50 para un hombre, ¿por qué pagaron 30? ¿Vale? Y ese texto sacado de contexto, hermanos, es el que quieren tergiversar. No que haya otro evangelio diferente, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Y sabe que hay mucha gente que anda preocupado porque Jesucristo era hembra. Por Dios santo, digo yo, ¿y en qué hemos creído? Ahora, quiero explicarle cuál es la explicación de esto en los cuales ellos se han basado. ¿De qué está hablando? Porque este es un versículo sacado fuera de contexto para tener pretexto, y cuando eso se hace de esa manera, usted puede inventarse cualquier cosa. ¿De qué está hablando Levíticos? Está hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con lo que ellos quieren sacar de contexto. Está hablando de que esas son las multas, porque había en ese entonces personas que comprometían su servicio a Dios, su servicio en el templo. Había muchas personas que comprometían a sus hijos y los consagraban. Pero como muchos cristianos prometen y no cumplen, existía ese problema de que prometían y consagraban, pero no cumplían. Entonces, es la ley que Dios le dio a estas personas. No está hablando absolutamente nada de lo que más adelante sucede. Si hay alguno que se comprometió, pero ahora se arrepintió, entonces, como quien dice, se le va a dar la oportunidad, pero tiene que pagar estas multas. Eran multas para estas personas, por eso dice en la palabra, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto, consagrarse para las cosas sagradas, especial voto a Jehová según la estimación de las personas que se hayan de redimir, o sea, de retroceder a la promesa que hicieron. Esta será las multas. Si es varón, 50 ciclos. A eso refiriendo, hermanos, el versículo, pero este es sacarlo de contexto para tener pretexto de inventar una nueva tontería.
esa es la razón de ese versículo, que nada tiene que ver con las 30 piezas de plata que le dieron los sacerdotes por Jesús. Y en base a eso, hermanos, se han inventado un montón de cosas. Ellos dicen, si tu valuación es de varón de 20 hasta 60 años, entonces tu valuación será de 50, dice. Y dice después, uno de sus 12 discípulos, el que llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y le dijo, ¿cuánto me quieren dar? Y yo les entrego a Jesús. Ellos le pagaron 30 monedas de plata. Y ese es todo el argumento, hermanos, para sacar esta nueva tontería, que Jesucristo es hembra, porque pagaron lo que corresponde a una hembra. Pero ese es un contexto que que ver con el otro. Ahora bien, quiero leerle una serie de versículos. Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Jesucristo, hijo de David, no dice hija. Jesucristo, hijo de David. Dice Mateo 1:21, y dará a luz a un hijo, no dice a una hija, y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús. Si no le hubiera puesto Jesús, diría, y dará a luz a una hija y la llamarás Jesús, pero dice, y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traduce Dios con nosotros. Mateo 1:25, pero hablando de José, no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo. Vea cuántas veces está hablando acerca de un hijo. Dice Mateo 2:15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Se lo voy a leer todo esto para que no le quede la menor duda. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Efesios 4:13, si quieren mejor anótelos. Ahora bien, hermano, aquí sí quiero que vaya a Apocalipsis 12:5. Quiero invitarlo que por favor vaya. Último libro de la Biblia. Hablando en las profecías acerca de Jesucristo, habla de una específica. Apocalipsis 12:5. Cuando lo tenga, me da un amén. Lo tiene. Mire que dice Apocalipsis 12:5. Estas son de las profecías. Y ella dio a luz a un hijo, ¿qué? ¿Un hijo qué, hermanos? No dice un hijo hembra, ¿verdad? Dice, y dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿De quién está hablando? Se lo repito, hermanos. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Dice Apocalipsis 12:13, búsquelo, hablando de la misma persona en las profecías. 12:13, ¿lo tiene? Dice, y cuando vio el dragón, o sea, Satanás, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz a un hijo. Hermano, ¿será que le convence de tener la seguridad de que
el Señor Jesucristo es un varón? ¿Cree que queda entendido por si estas personas llegan por su casa? Le voy a decir, esta es una corriente de Satanás que quieren relacionarlo con los LGTB. Ya sabe quiénes son esos, ¿verdad? La asociación de lesbianas, transvestis, transgénero y esa asociación. No dice aquí que de ellos es, pero lo que quieren es confundir a las personas y hasta el tratado es rosado para que, ¿verdad?, se le quiebre la mano. Mucho cuidado, hermano. No, aquí está todo lo que ellos argumentan, que todo, hermanos, está fuera de contexto. Ahora, hermano, quiero leerle, disculpe que este no es un sermón como es usual, pero es necesario que conozcamos cuál es el fundamento de lo que hemos creído, hermanos. Dice acá, vamos a ver si se lo encuentro. Tengo esta cantidad de papeles. Vamos, y aquí sí quiero que vaya. Vamos a Efesios 4:13. Gálatas, Efesios, así en ese, Filipenses, Colosenses. ¿Lo tiene? Efesios 4:13. Y esto póngale atención, hermanos, mucha atención. Dice desde el 13 en adelante, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo varón de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el mensaje, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina o por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, ya no seamos como niños. Hay un solo evangelio, que es el evangelio de Jesucristo. No hay otro ni ninguno parecido que quiera cambiar el significado del evangelio de Jesucristo. Y Pablo hace esa exhortación y regaña a la iglesia de Efeso, porque ellos andaban con estas tonterías. Que cualquiera que llegaba como Efesio estaba en el territorio de Grecia, pues ahí circulaban corrientes paganas. Recuérdese que Grecia era la cuna de los pensadores. Y se inventaban otra cosa y ya iban tras estas cosas los de la iglesia de Efesios. Se llama Efesios porque ellos eran de la iglesia de Efeso. Y la iglesia se estaba contaminando, hermano, con todas estas tonterías. Y viene Pablo y los regaña y les dice, ya no seamos como niños, ya déjense de tonterías, ya se les habló exactamente qué es el evangelio. Ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera del evangelio de la prosperidad, de los mormones, de que el sábado o de que Jesucristo es hembra. No, esas son puras tonterías, hermanos. Ya no seamos como niños. Dice allá Colosenses, no lo busque porque voy a ir rápido ahorita, Colosenses 2, 8 y 10. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice allá en Timoteo, oiga bien, desecha las fábulas profanas y de viejas. Mejor ejercitate en la piedad. Refiriéndose, hermanos, a todas estas tendencias y corrientes que algunas son casi convincentes.
Entonces la Biblia nos exhorta, hermanos, a que, y quisiera con todo mi corazón que a partir de ahora ninguna nueva tendencia que aparezca solo hágale basura. Amén. Para que nadie nos engañe, hermanos, ni que fluctuemos como niños. Por último, y terminamos con esto, quiero que vaya al libro de los Romanos. Vamos, hermano, no se quede. 10. Romanos 10. Hechos Romanos, sexto libro de el Nuevo Testamento. Cuando esté en el 10 me avisa. Hace Pablo una exposición tremenda acerca de lo que es el Evangelio, todo el capítulo atrás. Y dice desde el 4, ¿lo tiene? Porque el fin de la ley la ley fue tomada como un ayo para llevarnos a Cristo Jesús, para justicia a todo aquel que en Él cree. O sea, no es ningún sábado, sino ese fue simplemente para llevarnos a Cristo. ¿Cuál era el objetivo, el fin? Para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién va a ser salvo. Esto es para traer a Cristo abajo. 7. O quién va a irse al infierno. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. No debemos andar juzgando quién va al cielo y quién va al infierno. Sino dice más. ¿Qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, o sea, para salvación, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él cree no será avergonzado. ¿Qué dice Juan 3:16? Más dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Como dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque esa era su obra expiatoria. Quitar el pecado del mundo para todos aquellos que crean en Él, que le reciban. Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos les dio ¿qué? La potestad de ser llamados hijos de Dios. Ese es el Evangelio. La salvación de las almas por medio del perdón de Jesucristo, para ser aceptos delante de Dios y que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida del Cordero. Hermano, todos nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Todos tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Entonces, hermano, la misión está cumplida. Solo no se deje engañar por ninguna otra corriente. Este es el único evangelio que hay, no hay otro, y no permita que le perviertan su fe, lo que usted sabe y lo que usted conoce de Jesucristo. Amén. Porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Oremos, hermanos.
Padre bendito que estás en los cielos, gracias Señor por mostrarnos estas cosas que a veces son duras, difíciles, pero tú quieres que conozcamos la verdad. Tú quieres, mi Dios, que no seamos como niños fluctuantes, creyendo toda cosa que sale, sino que seamos entendidos, conociendo cuáles son tus propósitos, oh Dios. Oh buen Dios y Padre, gracias Señor, porque a pesar